Mi nombre es Ítalo y en esta oportunidad voy a realizar una presentación acerca de la formación de la viruta. En el transcurso de esta presentación se va a tocar los temas acerca de, primero una introducción acerca del tema, la mecánica de formación de virutas, tipos de viruta, rozamiento y temperatura, cálculo de las fuerzas de corte y para finalizar la teoría de Ernest Marchand. Bueno, comencemos. Cada ciencia tiene su propia historia, hechos que marcan hitos y sucesos que ocurren en su desarrollo. Conociendo estos antecedentes, un especialista en el campo debe de ser capaz de determinar la dirección principal de su desarrollo, para evitar así vacíos sin salida y sobre todo mencionar temas aún no conocidos. Por ejemplo, la historia de la máquina de herramientas incluye un libro de cada máquina en particular. La historia de la resistencia de los metales incluye los desarrollos históricos y técnicos a través de los años, así como bibliografías de los contribuyentes, bibliografías e historias de la evolución del área del diseño de engranajes que se presentan en la Galería de la Fama, en el Laboratorio de Investigación del Engranaje de la Universidad de Illinois en Chicago, y descrito en muchos libros también. Pero por desgracia, este no es el caso en el tema del corte de los metales y la formación de la viruta. Papers antiguos en el corte de los metales tuvieron en cuenta una serie de obras más conocidas. Sin embargo, solo las obras se consideran pertinentes o adecuadas para la opinión de los autores con el tema. Esto quiere decir que solamente se toma en cuenta obras, no publicaciones de papers que se pueda mostrar como antecedentes. Nuevos trabajos, debido a la limitación de espacio en las revistas, no tienen espacio para discutir en particular en el desarrollo del corte de los metales. Por otra parte, sí se espera que aprendan la historia del corte de los metales, de los libros del corte de los metales, usted quedaría bastante decepcionado, puesto que no se menciona puntos claves, hitos que marcaron el antes y el después en el desarrollo de este tema, ¿no? Bueno, el libro La teoría de corte del metal de Paul H. Negro comienza con la sección Metal Cutting, arte de la ciencia. En esta sección se cree que la historia del corte del metal comenzó hace 1.000.000 de años en algún lugar del África. Después de mencionar el desarrollo de las técnicas de perforación en el antiguo Egipto, alrededor de 4.000 años antes de Cristo, este autor aparece brevemente en los avances en el corte de los metales hechos en el siglo XIX, que señala que los primeros intentos de explicar la formación de la viruta fueron hechas por The Time en 1870 y por Tresca en 1873. Este mismo autor, Paul H. Negro, escribe: el último investigador llegó a la conclusión errónea de que el proceso de corte era uno de compresión del metal por delante de la herramienta. Time también reitera que la viruta está formada por cizallamiento del metal. Tresca cree que no es así, sino que lo está comprimiendo. En fin, en nuestra opinión,
Esta es una afirmación muy engañosa. Es cierto que la deformación plástica de cualquier material dúctil se lleva a cabo debido a su corte. Sin embargo, la compresión es la causa de este corte. Por lo tanto, ninguna contradicción se observa entre las obras de Tresca. Podemos sugerir también que no había una teoría de plasticidad de ingeniería disponible para Tresca y Time en estos tiempos. Por lo tanto, no podría haber sabido cuál es la causa o cuáles fueron las consecuencias de esta deformación metálica. Sin embargo, esta información ya estaba disponible para Paul H. Negro en 1961. Por otra parte, este escribió: un paso atrás fue tomado en la publicación de Reuleaux en 1900, cuando se informó de que una grieta se ha formado en el metal por delante de la herramienta y que la viruta fue formada por una operación de división. Esto creó un error y generó que un poco después la teoría de fractura de los metales fuera refutada. En 1900, Reuleaux, el famoso ingeniero alemán, informó de que había visto una grieta por delante de la herramienta y llegó a la conclusión de que el proceso de corte de los metales era similar al proceso de corte de la madera. Esto sin duda creó controversia en la época. Esto estuvo conformado por las observaciones hechas por Kingsbury, quien afirmó que una grieta va por delante de la herramienta. Y esto también reforzó la teoría de Reuleaux. Fluidos de corte o refrigerantes aparentemente fueron llegando a la punta de la herramienta y se consideró que esto sería imposible sin una grieta. King señaló que Reuleaux que lo que había visto fue probablemente una ilusión óptica y llamó la atención sobre el trabajo de Time. Los experimentos realizados por King fueron para demostrar que no había ninguna grieta por delante de la herramienta. En esta época, uno observaba una cosa, el otro observaba otra, y se lanzaban nuevas teorías para llegar así a una conclusión final durante el proceso de formación de la viruta, ¿no? En nuestra opinión, la sección Un error en el documento de Fine no parece ser muy convincente. En primer lugar, no se discute en qué condiciones de corte Reuleaux y Kingsbury observaron sus grietas. Tampoco el material de trabajo y la geometría de la herramienta, los tipos de refrigerantes utilizados, etc. Sin conocer estos datos, es imposible decidir que son concluyentes los resultados de King. Uno puede preguntarse si King utiliza las mismas condiciones, la misma técnica de preparación de sus muestras, su misma técnica experimental, sus conclusiones serían más bien cualitativas, ya que no es posible, el que podría nunca será posible. Este es algo que no se podría demostrar, porque siempre podría cambiar algunos parámetros. Es interesante observar en la figura que ha sido sacada
del mismo paper, ha sido sacada del mismo paper de King, de Fine, una grieta por delante de la herramienta y puede verse claramente, y esto no es una ilusión óptica, como pueden ver en la figura, que se observa la grieta evidentemente. El hecho de que los experimentos de King Fury, su refrigerante alcanza el punto de la herramienta, y esto tampoco era una ilusión. Por otra parte, el hecho de que puede producirse una grieta en la parte delantera de la herramienta no hace que el corte de los metales sea análogo al corte de la madera, como Fine afirmó en sus publicaciones. Hay que señalar aquí, sin embargo, el momento en que el documento de Fine fue escrito. Era un momento muy especial en la historia del corte de los metales, ya que fue el momento en que la teoría de la plasticidad de la ingeniería se desarrolló rápidamente y la impresión general era el problema de corte del metal. Esto se resolvería muy pronto con esta teoría, porque la grieta era un factor perturbador que hacía imposible aplicar la teoría de la plasticidad de ingeniería en el corte de los metales. Los investigadores de este tiempo, cerrados, sesgados en un estereotipo ya fijado y mentes cerradas, no hacían que observaran más allá de lo que ellos querían ver. Más tarde, Shaw, en su estudio de un campo de esfuerzos por elementos finitos electroplásticos basados en un continuo asumido y observado experimentalmente la geometría del chip o viruta y las fuerzas de corte, se había encontrado que es incompatible con las condiciones físicas que deberán corresponder a lo largo del plano de corte. Shaw ha llegado a la conclusión de que el material no se comporta como un proceso continuo y que las microfisuras a lo largo del plano de corte desempeñan un papel muy importante, al igual que lo hacen en la cara de la herramienta. La realización de un estudio muy detallado de la formación de la viruta por Itawa y Uceda demostró que la viruta de forma continua solo es bajo un relativo específico, como por ejemplo condiciones de corte tales como cuando se mecaniza aluminio puro. Bajo condiciones de corte común, el fenómeno real en la formación de la viruta se clasifica en tres grandes segmentos, como se va a describir a continuación. Formación de viruta cuasi continua, que se lleva a cabo en el mecanizado de materiales dúctiles, tales como aceros de corte bajo, condiciones favorables. Acá la grieta se produce a lo largo de la dirección de corte. Formación de viruta discontinua, que se produce típicamente en el mecanizado de materiales frágiles. Acá la grieta nucleada por debajo de la cara de incidencia y se propaga por delante de la herramienta de corte debido a su coalescencia. Y el tercer bloque es la formación de la viruta
con el filo de aportación que se realiza en el mecanizado para materiales que se adhieren a la cara de la herramienta. Acá se forma una grieta inicialmente por debajo de la cara lateral y luego por delante de la herramienta, como se observa en la figura inferior. Bueno, después de todos estos alcances que se ha dado acerca de los antecedentes y la historia de la formación de la viruta, se puede decir que esta presentación o este documento no pretende presentar la historia completa del corte de los metales, porque el autor cree que esta historia no ha sido escrita por una sola persona y su finalidad fue evitar el sesgo personal. Más bien, se pretende analizar las oportunidades perdidas en la historia del corte del metal. En opinión del autor, es importante para entender el desarrollo histórico del corte de los metales, ya que cada una de estas posibilidades podría haberse convertido la historia del corte de los metales de manera significativa, por lo que podría haber avanzado de diferentes maneras si los especialistas, investigadores, eruditos en este tema, no hubieran estado más preocupados por los resultados alcanzados en lugar de proteger por conveniencia las teorías del corte de los metales. Bueno, la herramienta de corte se ajusta a determinada profundidad de corte y se mueve hacia la izquierda con cierta velocidad a medida que gira la pieza. El avance o velocidad de avance es la distancia que recorre la herramienta en cada revolución. Como consecuencia de esta acción se produce una viruta que se mueve cuesta arriba por la cara de la herramienta. Lo que acabo de mencionar es el proceso a grandes rasgos de cómo es que se produce la viruta. Los procesos de corte quitan material de la superficie de una pieza y es ahí donde se produce la viruta. Vamos a decir cuáles son las variables implicadas en este proceso. Tenemos las variables independientes y las variables dependientes. Comencemos. Variables independientes. En el proceso de corte son las siguientes: el material, recubrimientos y estado de la herramienta, la forma, acabado superficial, filo de la herramienta, parámetros de corte, tales como velocidad y avance y profundidad del mismo, los fluidos de corte o refrigerantes, las características de la máquina herramienta, como por ejemplo rigidez, amortiguamiento, la sujeción de la pieza y soporte de la misma. Estas son las variables independientes. Ahora, las variables dependientes son las siguientes: tipo de viruta, la fuerza y energía disipada en el proceso de corte, el aumento de temperatura de la pieza, la viruta y la herramienta, el desgaste y eventual fallo de la herramienta, el acabado superficial producido en la pieza después de maquinarla. Estas son las variables que influyen en el proceso de la formación de la viruta.
Mecanismo de formación de viruta. Introducción. El mecanismo básico donde participan en el corte de los metales es una deformación de corte localizada en el material de trabajo, inmediatamente delante del filo de corte de la herramienta. El movimiento relativo entre la herramienta y la pieza de trabajo durante el corte comprime el material de trabajo cerca de la herramienta e induce una formación por cizallamiento llamada deformación primaria. Esta deformación es la que forma el chip o viruta. La viruta pasa por encima de la cara de desprendimiento de la herramienta de corte y recibe la deformación adicional, llamada también deformación secundaria, debido a la cizalladura y deslizamiento de la viruta contra la herramienta. Estos dos procesos de deformación de plástico tienen una dependencia mutua. El elemento material que roza la cara de desprendimiento se calienta y se deforma plásticamente durante su paso a través del proceso de corte primario. Por lo tanto, el proceso secundario es influenciado por los fenómenos en el plano de corte. Al mismo tiempo, la dirección de corte está directamente influenciada por el rastrillo de deformación de la cara y los procesos de fricción. La dirección de corte influye en el calentamiento de forma directamente y el esfuerzo de la viruta en el proceso primario. En términos de la teoría de corte del metal, lo que significa es que la determinada tensión de corte y la dirección de corte actúan simultáneamente. Estos análisis teóricos se basan generalmente en la mecánica del proceso. A continuación explicaremos algunos modelos de corte. Antes de presentar la mecánica del mecanizado, una breve discusión de la naturaleza fundamental de los procesos de deformación es útil en la comprensión de los supuestos que acompañan a la mecánica. El mecanizado, la geometría se puede simplificar de manera tridimensional o de forma oblicua, que tipifica los procesos más industriales, a una geometría de dos dimensiones, de manera ortogonal. La figura 1, la que se muestra en pantalla, compara la geometría tridimensional o oblicua y las geometrías de corte ortogonales. El mecanizado ortogonal se puede obtener en la práctica por 1. Con el cortante de una pared del tubo de giro, como se ve en la figura B, y mecanizando una placa, como se va a mostrar en la presentación siguiente. De corte oblicuo se obtiene cuando el borde de corte y el movimiento de corte no son perpendiculares entre sí, debido a que el caso ortogonal es más fácil de modelar. Se utiliza en este artículo para describir el proceso de deformación. En la figura 1 se ve la comparación de la geometría tridimensional o oblicua y la ortogonal.
eh, en la sección A de esta figura 1 se ve el mecanizado oblicuo de tres fuerzas, donde Fc es la fuerza de corte primario, Ft es la fuerza de avance, y se ve la fuerza radial y de empuje. En la figura B de esta figura 1 se ven dos fuerzas de mecanizado ortogonal, donde Fc es la fuerza de corte media, Ft es la alimentación tangencial vigente. Se muestra una aplicación del tubo de corte. El borde de corte de la herramienta es perpendicular a la dirección del movimiento. Todo esto en la figura B. Y en la figura C se muestra un corte ortogonal, donde el área de esfuerzo cortante que se produce para un ángulo de cizallamiento, la anchura de corte W y T la anchura de corte de alimentación. Bueno, acá está la figura 2, que es el mecanizado de una placa, como se muestra en la presentación. El desarrollo de la estructura delantera de láminas de corte, como se muestra por esta geometría ortogonal, la deformación por cizallamiento se desarrolla a partir de una zona de comprensión radial. Acá se pueden observar todas las partes al momento de la formación de la viruta. Bueno, mecanismo de formación de viruta, la zona de cizalla. Básicamente, la viruta está formada por un proceso de esfuerzo cortante localizado que se lleva a cabo sobre regiones muy estrechas. Clásicamente se llama la zona de corte o plano de cizallamiento. Esta deformación se desarrolla a partir de una zona de comprensión radial que se desplaza por delante del proceso de corte, como la herramienta pasa por encima de la pieza de trabajo. Como todas las deformaciones son plásticas, esta zona de compresión radial tiene una región de comprensión elástica que se convierte en una región de comprensión plástica, conforme el material se acerca al borde de corte. Esta comprensión plástica genera enredos, dislocaciones densas y redes en metales recocidos. Cuando este material endurecido por trabajo llega a la herramienta, el material es como si tomara una forma de tijeras en la dirección de la superficie libre. Como se puede ver en la imagen, se explica esa dirección de tijera cuando llega a empezar a formarse la viruta. Se ve la superficie de ataque, la viruta y la pieza. Mecanismos de formación de viruta. Shear estructura frontal de lamela o la estructura lamelar, como se la conoce. El propio proceso de cizallamiento de una serie no homogénea, o sea, una serie discontinua de los frentes de cizallamiento o bandas estrechas, producen una estructura lamelar en los chips o en las virutas. Esta estructura fundamental se produce
en la microescala en todos los metales cuando están expuestos al mecanizado. Este material presenta un comportamiento único en este proceso. Frentes de corte individuales, como se muestra en la figura. Se unen las bandas estrechas de cizallamiento. Las bandas de cizallamiento son muy estrechas, que pueden ser de 20 a 200 nanómetros, en comparación con el espesor de la lámina, puede ser aproximadamente de 2 a 4 metros. Y dar cuenta de la gran tensión y altas velocidades de deformación que se caracterizan en este proceso. Como ya se mencionó anteriormente, la formación de la viruta ocurre en distintos procesos que se producen a altas velocidades de deformación. Estas estructuras fundamentales son difíciles de observar en el corte normal de un metal, pero pueden ser fácilmente observadas en un microscopio electrónico de barrido, con piezas de trabajo especialmente preparadas para este análisis y para poder observar estas estructuras. Mecanismos de formación de viruta. En la figura muestra micrografías de un experimento de mecanizado ortogonal realizado con un microscopio electrónico de barrido. La estructura delantera, o sea, estas láminas de corte fundamental, se observan fácilmente, como se ven en la figura. El lado de la pieza de trabajo se ha dado un pulido espejo, de manera que los frentes de cizallamiento se puedan observar con claridad. Los frentes de cizallamiento se producen por activación de muchas dislocaciones que viajan en las ondas de la punta de la herramienta hacia la superficie libre. La lámina representa el material deformado que en gran medida ha sido segmentado por los frentes de corte. Cuando se mecanizan, todos los metales se deforman por este mecanismo básico. Los frentes de corte sirven para aliviar la tensión aplicada. En la figura se muestra el proceso de formación de la viruta, que se ven dentro del microscopio electrónico de barrido. La pieza de trabajo es una placa rectangular de oro de alta pureza que se pule en los lados, de modo que la deformación plástica del proceso de corte se puede observar fácilmente. El área del recuadro en A, que se muestra con un mayor aumento en B, muestran los frentes de cizallamiento numerados con 1 y 2, como se puede ver en la figura de la parte inferior izquierda. Avanzando, estos muestran los frentes de cizallamiento 1 y 2, avanzando desde la región de la punta de la herramienta hacia la superficie libre de la pieza de trabajo. La letra D indica un defecto en el lado de la viruta. Las flechas indican un rasguño que ha sido cortado. La herramienta ha sido retirada de la pieza de trabajo y en C la herramienta ha sido reinsertada y ligeramente avanzada. Esto produjo un corte adicional en la parte frontal,
del cortante número 2. Estos y el nuevo frontal en el corte número 3, como se ve en la figura de la parte inferior derecha. Tenga en cuenta el movimiento de los defectos de D. Estos frentes de corte son difíciles de observar, menos a que el espécimen sea pulido y que se haya examinado como se ha hecho ese tratamiento en un microscopio electrónico de barrido. Las virutas se producen a veces con un patrón de diente de sierra en la parte superior, el lado que no roce contra la herramienta. Ahí se puede ver este patrón de dientes de sierra sobresalidos. Este patrón de dientes de sierra no es producido por la estructura delantera laminar de cizallamiento, sino más bien por la descarga de energía elástica almacenada en la herramienta y la pieza de trabajo, lo que resulta por vibraciones durante el corte. La estructura delantera de las láminas de corte pueden haber sido hechas por la vibración de la herramienta o por la vibración de la pieza de trabajo. Si cada diente de sierra va a ser observado en el microscopio electrónico de barrido, muchas estructuras de la primera laminilla de cizallamiento finas se encontrarían en cada región de cada diente de sierra. La geometría de los dientes de sierra puede cambiar, incluso puede ser eliminado mediante la alteración de la rigidez de la instalación de la máquina. La estructura frontal lamelar cortante es fundamental y característico del propio proceso de deformación plástica. Por lo tanto, es relativamente invariante con respecto a los parámetros de corte y ciertamente no puede ser eliminado. Mecanismos de formación de viruta. Fundamentos del mecanizado ortogonal. Configuraciones de mecanizado ortogonales se utilizan para modelar los procesos de mecanizado oblicuos. Procesos como torneado, taladrado, fresado y conformación son procesos que se pueden observar este mecanizado. Sin embargo, el modelo ortogonal se muestra en la figura. Es un excelente ejemplo del comportamiento de los procesos oblicuos sin complicaciones de tercera dimensión. Como se ve en la figura, está paso a paso de forma global y cada vez entrando más en el proceso de la formación de la viruta. Como en la parte B ya se ven las velocidades y los ángulos implicados en este proceso. Bueno, esta figura esquematiza la mecánica de corte ortogonal de un metal. La parte A es un modelo ortogonal, donde T es el espesor de la viruta sin cortar, avance o profundidad de corte. TC es el espesor de la viruta. Theta es el ángulo de corte. Alfa es el ángulo de inclinación
lambda es el ángulo libre. Teta es el ángulo de borde, que es igual a 90 menos el ángulo de corte menos el ángulo libre. En esta figura, pero en la parte B, se ve el triángulo de velocidades, donde BS es la velocidad de corte, BC es la velocidad de la formación de viruta o velocidad de viruta, y B es la velocidad de corte. En la parte C es un diagrama de cuerpo libre de la viruta, donde F es la fuerza de fricción, N es la normal a la fuerza de fricción, F sub S es la fuerza de corte, Fn es la fuerza normal de corte, Fc es la fuerza de corte, Ft es la fuerza tangencial y R es finalmente la fuerza resultante. Configuraciones del mecanizado ortogonal se utilizan para modelar los procesos que ya se han mencionado, pero cabe resaltar que son el torneado, taladrado, fresado y la conformación. Mecánica de formación de virutas, relación de corte. El espesor de la viruta siempre es mayor que la profundidad de corte. Por consiguiente, el valor de R siempre es menor que la unidad. El recíproco de R se llama relación de compresión de viruta o grado de recalcado. Es una medida de lo gruesa que es la viruta en relación a la profundidad de corte. Por consiguiente, el grado de recalcado siempre es mayor que la unidad. En la presentación se ve la relación de corte, donde R es igual al seno de tita sobre el coseno de tita menos lambda. Mecánica de formación de virutas. Ángulo de cizalladura. Como también se conoce el ángulo de desprendimiento, para determinada operación de corte se puede calcular la deformación cortante que sufre el material. Este ángulo que se calcula es el ángulo de cizalladura. Como se ha descrito anteriormente en este artículo, el mecanizado ortogonal se puede lograr mediante el mecanizado de una placa o se puede aproximar por corte el extremo de una pared de tubo en una configuración de giro. Para los propósitos de modelado se supone lo siguiente: el proceso de corte es un plano. El borde de corte es perfectamente afilado y no hay contacto de fricción entre el flanco de la herramienta y la superficie de la pieza. Todas estas condiciones mencionadas son para idealizar el proceso y poder no tanto simplificarlo, sino poderlo entender. Debido a que se considera las condiciones de deformación plana, se asume que la viruta no tiene flujo de lado y la velocidad de corte es constante.
El proceso de corte se produce en el ángulo phi para una herramienta con ángulo de inclinación alfa. El chip o la viruta tiene BC de velocidad y hace contacto con la cara de desprendimiento de la herramienta sobre la longitud. La definición de relación entre el espesor de la viruta sin cortar T y el espesor de la viruta TC como la relación de chip, como ya lo hemos mencionado antes, o el grado de recalcado. Bueno, resolviendo esa ecuación, tenemos qué es lo que se muestra en la presentación, donde R simplemente es una división entre el seno y coseno de los ángulos opuestos más la suma de los senos de estos mismos ángulos. Aquí ya se aplica la matemática y se implica la trigonometría y se empieza a simplificar. Finalmente tendríamos ya la ecuación final, donde relaciona la tangente del ángulo de cizalladura es igual a R por el coseno de lambda menos todo sobre 1 menos R por el seno de este mismo ángulo. Y finalmente este tangente de el ángulo de cizalladura es igual al coseno de phi menos E por menos el seno de lambda. La mecánica de formación de virutas. El ángulo del plano cortante posee una gran importancia en la mecánica de las operaciones de corte y influye sobre los requisitos de fuerza, de potencia, sobre el espesor, sobre la temperatura de la viruta debido al trabajo de deformación. En consecuencia, se ha prestado mucha atención a determinar las relaciones entre el ángulo del plano cortante y las propiedades del material de la pieza y variables del proceso de corte. Una de estas relaciones que son muy importantes es la relación del triángulo de velocidades. Aquí el triángulo de velocidades también se puede construir un diagrama de velocidades. Es también conocido así como un diagrama de velocidades y con relaciones trigonométricas. Y se puede obtener las siguientes ecuaciones que se ven en pantalla, donde B es la velocidad de corte, velocidad relativa entre la herramienta y la pieza. La velocidad de deslizamiento, que es BS, velocidad relativa de la viruta respecto a la pieza. La velocidad de desprendimiento B sub B, que es la velocidad de la viruta respecto a la herramienta. Estas relaciones de velocidades se usan principalmente para determinar la potencia necesaria en las operaciones de corte. Hay muchas otras maneras
de medir o calcular este triángulo de velocidades. También el ángulo de corte influye acá, porque se encuentra en la ecuación. Este ángulo de corte también puede ser obtenido de distintas formas, tanto en condiciones de forma dinámica en el proceso de corte y después de forma estática también. Este ángulo de corte se puede medir estáticamente por interrumpir instantáneamente el corte a través de la utilización de dispositivos de parada rápida. Estos dispositivos se desacoplan la herramienta de corte de la pieza de trabajo durante este proceso, o sea, cuando el corte está en curso, dejando la viruta unido a la pieza de trabajo. La microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido se utilizan entonces para observar el ángulo de cizalladura. Imágenes de movimiento de alta velocidad también se han sido utilizadas para observar el proceso de velocidades de cuadro hasta 3000 fotogramas por segundo. Más recientemente, las etapas de mecanizado han contribuido para que el proceso se pueda realizar dentro de un microscopio electrónico de barrido y grabada la cinta de alta resolución para poder ver cómo es que se va formando la viruta. Estas fotos serán presentadas a continuación durante la presentación de estas diapositivas. Esta técnica se ha utilizado para medir los frentes de corte BC y por lo tanto para verificar experimentalmente la suma vectorial de B y BC, que es el triángulo de velocidades, ¿no? Bueno, acá BC sobre B, donde BC es la velocidad de corte durante el corte, es igual a R. Esta ecuación indica que la relación de chip o viruta se puede determinar dinámicamente si hay un medio fiable de medir la velocidad de la viruta para poder insertarla en la ecuación y nos pueda dar el R. Por tanto, se podrá determinar dinámicamente por una geometría de la herramienta conocida. Por lo tanto, las fuerzas de corte se pueden predecir de forma dinámica. Para una consideración importante en el mecanizado de control adaptativo. Bueno, pero esto ya sería otro tema. Las velocidades también son importantes en los cálculos de potencia, determinaciones de calor y análisis de vibración y formación de la viruta. Bueno, acá lo que se muestra es el plano, por un plano de corte en función del ángulo de corte para 3 valores de ángulo de ataque alfa. Por lo tanto, la viruta se somete a una deformación por esfuerzo cortante.
que es el coseno de alfa sobre el seno de phi por el coseno de phi menos alfa. El significado de la deformación por esfuerzo cortante, así como las unidades en que se mide, se muestran en la siguiente figura de la parte izquierda. La unidad de desplazamiento de una de las caras del cubo es la unidad de tensión de cizallamiento, que es igual a 1. Esta figura ilustra la relación entre la deformación de esfuerzo cortante en el corte ortogonal y el ángulo de plano de cizallamiento para 3 valores de ángulo de ataque. Para cualquier ángulo de ataque, no es una cepa mínima a la que el espesor medio de la viruta es igual a la alimentación, o sea, TC igual a T. Por ser el ángulo de ataque, en este caso ocurre que el ángulo sería 45 grados. El cambio de la forma de un cubo de una unidad después de que pasa a través del plano de corte para diferentes valores del ángulo de plano de corte se muestra en el diagrama inferior de esta figura, en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda. Para una herramienta con el ángulo de ataque 0, la tensión mínima phi, el ángulo sería 45. Se desprende del cambio de la forma. La región sombreada en la figura 5 muestra los valores típicos de este ángulo encontrados en la práctica. En general, las cepas de corte del metal son bastante grandes en comparación con otros procesos de deformación plástica, siendo del orden de 2 a 4 milímetros sobre milímetros. Sin embargo, esta gran tensión se produce en regiones muy estrechas, bandas de cizallamiento, lo que resulta en extremadamente altas velocidades de deformación de cizallamiento, típicamente del orden de 10 a la 4 a 10 a la 8 milímetros sobre milímetros. Esta velocidad de deformación se puede estimar a partir de la ecuación que se muestra en la parte central derecha, donde D es el espesor de las bandas de cizallamiento. Esta combinación de grandes deformaciones y altas tasas de deformación que operan dentro del proceso, limitado solo por la pieza de trabajo y la herramienta, en realidad por la interfaz de deformación de la cara de desprendimiento de la herramienta, provoca grandes dificultades en los análisis teóricos del proceso. Acá, una vez ya explicado todo el mecanismo, los tipos de mecanismo de formación de viruta, vamos a explicar, tratar de comprender los tipos de viruta formados de acuerdo al proceso utilizado y a la clase del material que se está trabajando, basándonos claramente en las variables dependientes e independientes que se fijó al inicio de esta presentación, para lo cual tenemos lo siguiente. Los tipos de viruta. Al observar la formación real de virutas bajo distintas condiciones de corte de metales, se ven desviaciones apreciables del modelo ideal.
se descubrirán los siguientes tipos de viruta. Tipos de viruta continua, de borde acumulado o recrecido, escalonada o segmentada, y por último, una viruta discontinua. Una viruta posee dos superficies, una en contacto con la cara de la herramienta, la cara de ataque, y otra de la superficie original de la pieza. La cara de la viruta hacia las herramientas, hacia la herramienta, es brillante o bruñida, y ello se debe al frotamiento de la viruta al subir por la cara de la herramienta. La otra superficie de la viruta no se pone en contacto con cuerpo alguno. Esta superficie posee un aspecto rasgado y áspero, que se debe al propio proceso de corte del metal. Acá están los tipos de viruta en un esquema muy simple, muy detallado para que se pueda entender. Está muy claro explicado: virutas continuas, viruta discontinua, viruta escalonada o segmentada, viruta de corte acumulado, las cuales van a ser explicadas a detalle una por una. Comencemos. Tipo de viruta continua. Las virutas continuas se suelen formar con materiales dúctiles a grandes velocidades de corte y o grandes ángulos de ataque. La deformación del material se efectúa a lo largo de la zona de cizalladura, la zona primaria del corte, aunque en general producen buen acabado superficial. Las virutas continuas no siempre son deseables, en especial en las máquinas de herramienta controladas por computadora, que son muy habituales hoy en día. Tienden a enredarse en el portaherramientas, en los soportes, en la pieza, así como en los sistemas de eliminación de viruta, y suelen parar la operación para apartarlas. Este es un problema que se puede aliviar con los rompevirutas y cambiando los parámetros de maquinado, como la velocidad de corte y velocidad de avance. También la velocidad de los fluidos de corte. Otro tipo de viruta es la viruta de borde acumulado o recrecido. Una viruta de borde acumulado consiste en capas de material de la pieza maquinada que se depositan en forma gradual sobre la herramienta. De aquí viene el término acumulada. La viruta puede formarse en la punta de la herramienta durante el corte. Al agrandarse, esta viruta se hace inestable y finalmente se rompe. Parte del material de la viruta es arrastrado por el lado que se ve a la herramienta y el resto se deposita al azar sobre la superficie de la pieza. El proceso de formación y destrucción del borde acumulado se repite en forma continua durante la operación de corte, a menos que se tomen medidas para eliminarlo. Este tipo de virutas se observa con frecuencia en la práctica. Es uno de los factores que afecta de manera más adversa el acabado superficial de corte. De hecho, un borde acumulado cambia la geometría del filo de corte
A medida que aumenta la velocidad de corte, disminuye el tamaño de borde acumulado. De hecho, puede ser tan grande la velocidad de corte que puede no formarse. Una tendencia a la formación de borde acumulado se reduce también con cualquiera de los siguientes métodos, como disminuir la profundidad de corte, aumentar el ángulo de ataque, usar una herramienta aguda, usar un buen fluido o refrigerante de corte. Otro tipo de viruta son las virutas escalonadas o segmentadas. Las virutas escalonadas, también denominadas virutas segmentadas o no homogéneas, son semicontinuas, con zonas de alta y baja deformación cortante. Los metales con baja conductividad térmica y resistencia que disminuye rápidamente con la temperatura, como el titanio, muestran este comportamiento. Estas virutas tienen un aspecto de diente de sierra. Finalmente, las virutas discontinuas consisten en segmentos que pueden fijarse de la forma firme o floja entre sí. Se suelen formar bajo las siguientes condiciones. En materiales frágiles en la pieza, porque no tienen capacidad de absorber las grandes deformaciones constantes que se presentan en el corte. Materiales de la pieza que contienen inclusiones e impurezas duras. Velocidades de corte muy bajas o demasiado altas. Grandes deformaciones de corte. Ángulos de ataque bajo. Falta de un fluido de corte eficaz. Baja rigidez de la máquina. Por naturaleza discontinua de la formación de la viruta, las fuerzas varían en forma continua durante el corte. En consecuencia, adquieren importancia a la rigidez del portaherramientas y los sujetadores de la pieza, así como de la máquina de herramienta cuando se forman virutas discontinuas o escalonadas. Este término rompevirutas es muy usado, que ayuda, como su mismo nombre lo dice, a romper las virutas. Las virutas largas o continuas son indeseables porque constituyen un riesgo potencial de seguridad. Tienden a enredarse, a interferir con las operaciones de corte, etc. Si todas las variables independientes del maquinado están bajo control, el procedimiento normal para evitar esta viruta continua es romperlas de forma intermitente usando un rompevirutas. Aunque el rompevirutas ha sido por tradición una placa de metal fija, a la cara de ataque de la herramienta, que dobla la viruta y la rompe. La mayor parte de las herramientas de corte poseen características incorporadas de rompevirutas, con distintos diseños de insertos individuales. También se pueden romper las virutas debido a la geometría de la herramienta, controlando así el flujo. Bueno, ahora daremos conceptos y sugerencias acerca del rozamiento y temperatura durante el proceso de la formación de la viruta. Debido a los elevados valores de los esfuerzos involucrados en el proceso de corte, se producen asimismo valores elevados en la fuerza de rozamiento, así que suponen un incremento considerable en la temperatura de la herramienta y de la pieza de corte. Esta elevación de temperatura trae consigo
Entre otras posibilidades, consecuencias, la disminución de los valores de dureza y resistencia al desgaste de la herramienta, y variaciones dimensionales de esta por dilataciones térmicas. Por todo ello, resulta de vital importancia en los procesos de mecanizado facilitar al máximo la evacuación del calor generado por las fuerzas de rozamiento, a fin de minimizar los efectos negativos que ésta genera. El modelo de rozamiento normalmente aplicado en el mecanizado convencional es el de rozamiento de semiadherencia, ya que el modelo de rozamiento de Coulomb empleado en la mecánica clásica, donde Fr es igual a m, no resulta aplicable debido a que los componentes normal a la superficie presentan valores muy superiores a los admitidos por este modelo. Así, la fuerza de rozamiento es proporcional a la tensión de fluencia a cortadura del material de la pieza K y a la sección de contacto entre la pieza y la herramienta, siendo el coeficiente de proporcionalidad el denominado factor de rozamiento de semiadherencia, M. En la parte inferior se muestra la ecuación de la fuerza de rozamiento, que sería igual a M por K por el área. Rozamiento y temperatura. Por su parte, el incremento de temperatura debido al rozamiento resulta más crítico en la herramienta que en la pieza. La razón es que la pieza presenta en general unas dimensiones mayores que la que permiten evacuación del calor por conducción hacia el interior y por convección hacia el exterior, y solo que una pequeña parte de la superficie del mecanizado se ha afectado en cada instante del proceso. En el caso de la herramienta, la situación es inversa, es decir, sufre continuamente el efecto de rozamiento durante el proceso de corte y no dispone de las mismas posibilidades de evacuación del calor generado. En la sección normal se localizan tres zonas en las que se alcanza un mayor incremento de temperatura, tal como se muestra en la figura. La primera de ellas, en la zona 1, engloba el plano o zona de deslizamiento, que es aquella en la cual se produce un rozamiento interno del material de la pieza que está siendo deformado. La segunda zona, zona 2, se localiza en la cara de desprendimiento de la herramienta y aparece como consecuencia el rozamiento entre esta y la viruta. En esta zona se detecta el punto máxima de temperatura, coincidiendo con el punto final de contacto viruta-herramienta. Finalmente, aparece una tercera zona en las inmediaciones de la cara de incidencia de la herramienta debido al rozamiento aparecido entre esta y la superficie ya mecanizada de la pieza. El calor generado en la zona 1 y 3 afecta fundamentalmente a la pieza tal como ha sido indicado. Presenta mayores posibilidades de evacuación del mismo por conducción hacia el interior y por convección hacia el ambiente exterior. La zona más crítica es la zona 2, puesto que el calor generado se distribuye entre la viruta y la herramienta,
la parte correspondiente a la herramienta resulta más difícil de eliminar y va acumulándose a medida que se desarrolla el proceso. Un efecto nocivo derivado del incremento de temperatura es el que se conoce como filo recrecido, cuya aparición depende además de los materiales de la pieza y herramienta. El filo recrecido consiste en la deposición progresiva de material de la pieza sobre la cara de desprendimiento de la herramienta. Este material que queda adherido por soldadura y modifica la geometría de la herramienta, de tal forma que hace necesario detener el proceso y proceder a la eliminación del recrecimiento antes de proseguir. Bueno, ahora nos enfocaremos al cálculo de las fuerzas de corte. La determinación de las fuerzas de corte en el mecanizado permite conocer no solo las solicitaciones dinámicas a las que se ve sometida la herramienta o la pieza, sino también el valor de potencia requerida para poder efectuar el proceso. La mayor parte de dicha potencia se consume en la eliminación del material de la pieza. De ahí que la componente de la fuerza que reviste una mayor importancia desde el punto de vista es aquella que tiene la misma dirección que la resultante de corte. A esta componente es la que normalmente se denomina fuerza de corte, Fc o Ft. Aquí se presentan las distintas ecuaciones para determinar las fuerzas de corte. Fuerzas de tensiones y de corte, según las direcciones de corte, según las direcciones de la cara de desprendimiento, según el plano de cizallamiento y también el cálculo de P. Ahora, la teoría de Ernest Marchand, que solo esto es una recopilación de todo lo que se ha venido mencionando. Por otro lado, y suponiendo una distribución de tensiones uniforme sobre el plano de deslizamiento de los valores tau, tal como se representa en la figura. Este recibe el nombre de tensión dinámica de deslizamiento, siendo una constante propia de cada material, sustituyendo la expresión anterior en la que relaciona Ft o Fc, que es la fuerza de corte, y Fs, se llega a esto. Esta expresión proporciona el valor de la fuerza de corte en función de la tensión dinámica de deslizamiento en la sección de viruta indeformada, del ángulo de deslizamiento y el ángulo de rozamiento. De estas 4 variantes, 3 de ellas son conocidas, mientras que el ángulo de rozamiento es desconocido. Por tanto, se requiere una ecuación más que relacione el ángulo de rozamiento con las otras variables conocidas. Acá ya se está mostrando la relación del Fc o fuerza de corte en la ecuación de la parte inferior. Esta ecuación se obtiene a partir de la llamada hipótesis de Marchand, que establece lo siguiente. Ojo, el plano de deslizamiento en un proceso de corte ortogonal se sitúa de forma tal que la potencia necesaria para la deformación es mínima, aplicando el criterio de la mínima energía.
En la parte inferior se ve la ecuación que él propone, de acuerdo a este criterio. Merchant encontró que existía una buena correspondencia entre los resultados de su teoría y los experimentos de corte en plásticos sintéticos, pero que la correspondencia era bastante pobre para otros materiales, como por ejemplo el acero. Esto se debía a que había considerado los materiales como isótropos, es decir, que su resistencia al corte era constante en todo plano de cizalladura y no se veía afectada por la temperatura, velocidad de formación y distintos factores. Consiguió demostrar que la relación entre los ángulos de cizalladura, rozamiento y desprendimiento sí cumplía con las siguientes afirmaciones. Antes de pasar con las afirmaciones, se presenta la condición que él aplica para representar su teoría. A partir de esta hipótesis, se tiene que la potencia será mínima, con que el denominador sea máximo. Esta condición implica que 2phi más p menos lambda es igual a pi sobre 2. Con este criterio desarrolla su hipótesis de... Con este criterio desarrolla la hipótesis de Merchant. Con esto, Merchant consiguió demostrar que cumplía, que la relación entre los ángulos de cizalladura y rozamiento cumplían esta relación, donde C es la constante de mecanizado y está tabulada para cada material. Merchant, con su teoría, consiguió demostrar que la relación entre los ángulos de cizalladura, rozamiento y desprendimiento cumplía. Si el ángulo de desprendimiento aumenta, el ángulo de cizalladura aumenta. Si el ángulo de rozamiento disminuye, o sea, disminuye toda fricción, el ángulo de cizalladura aumenta. Si el ángulo de cizalladura aumenta, disminuye el área de corte, o sea, menor potencia necesaria. Si el ángulo de cizalladura disminuye, aumenta el área de corte, por lo tanto, mayor potencia necesaria. Bueno, con las afirmaciones que hizo Merchant, damos por concluida esta presentación. Gracias.